Quiero empezar a hablar hasta que no me diga que estoy grabando. Ahí está. Bien, ahí ya está grabando. Bueno, entonces, como le decía, empezamos con lo que es el ejercicio número 12, donde vamos a repasar a grandes rasgos lo que es el lote óptimo de compra, porque es mucho más sencillo el desarrollo de lo que es el cálculo del lote óptimo de compra en este ejercicio, y nos vamos a concentrar principalmente en lo que es el stock de seguridad, que como sabíamos, este stock de seguridad va a ser un stock adicional que yo voy a contemplar para justamente paliar alguna de las deficiencias que tiene este modelo, que plantea principalmente que hay una demanda, por ejemplo, estable y constante durante todo el mes. Lo cierto es que muchas veces eso no sea así, tenemos una demanda que puede variar, y bueno, analizando cómo puede variar esa demanda con su correspondiente probabilidad, vamos a cuantificar cuál es el stock de seguridad que nosotros podríamos tener, ¿sí? Para esto, el ejercicio nos plantea el siguiente enunciado. Un comercio que vende insumos de computación vende 240 resmas de papel por año. Cada resma cuesta 2,50, acá ya nos da el dato de C, del costo unitario. El costo de mantener el inventario es del 20%, acá ya me está dando la tasa de costo de mantenimiento, y en lo que sería mi fórmula del lote óptimo de compra. Y el costo de colocar una orden de compra es de 12,50, ¿sí? Acá ya me está dando el costo de hacer un pedido, sería la letra O en nuestra fórmula del lote óptimo de compra. Por último, dice las compras deben realizarse en cantidades que sean múltiplos de 500. Y para eso me pide calcular el lote óptimo de compra, cuál es la inversión promedio de las resmas de papel y cuántos pedidos realizaremos en el año. Tenemos toda esta información, o sea, con esta información tenemos todo como para calcular estos tres primeros ítems. Después, me adelanto y leo todo el enunciado, dice, suponiendo que la demanda de resma entre pedidos tiene la siguiente distribución de probabilidades y si el costo de faltante es igual a 1, ¿cuál es el stock de seguridad óptimo? Y para eso me da un escenario, o sea, diferentes escenarios de demanda, donde voy a tener demandas de 550, de 500, 450, 400 resma de, perdón, 5.500, 5.000, 4.500, 4.000, 3.500, 3.000 y 2.500 resmas de papel, con la correspondiente probabilidad de ocurrencia. Todo esto me va a sumar igual a 1. O sea, hay un 5% de probabilidades que yo tengo una demanda de 5.500, un 10% de probabilidades que yo tengo una demanda de 5.000, y así sucesivamente. En el punto número 4, lo que vamos a hacer es justamente cuantificar el stock de seguridad óptimo que vamos a tener de acuerdo a estos posibles escenarios de demanda y estas probabilidades de ocurrencia, ¿sí? Entonces, bueno, dicho esto, pasamos a lo que es la solución del ejercicio. Dejo de compartir un segundo el enunciado y vamos a lo que son las soluciones. Bien. Como les decía, tenemos una primera parte del ejercicio bastante sencilla que consiste en calcular el lote óptimo de compra, la inversión promedio en inventario y la cantidad de pedidos. Para eso, el ejercicio me da todos los datos. O sea, me dice que la demanda anual es de 240 resmas de papel, que el costo de realizar una orden es igual a 12,50, que el costo de cada resma de papel es de 2,50 y que la tasa de costo de mantenimiento es del 20%. Tenemos todo como para calcular el lote óptimo de compra, sabiendo que las compras también las hacemos en múltiplos de 500, ¿sí? Entonces, como sabíamos, la fórmula del lote óptimo de compra es la raíz cuadrada de 2 por la demanda anual, por el costo de ordenar, todo eso por el costo unitario de una resma de papel en este caso, por la tasa de costo de mantenimiento. Si llevamos eso a números, sería la raíz cuadrada de 2 por 240.000, que es la demanda anual, por 12,5, que es el costo de realizar un pedido, todo eso sobre 2,50, que es el costo unitario de la resma de papel, por 0,2, que es la tasa de costo de mantenimiento del stock. Eso me da un lote óptimo de compra de 3.464 resmas de papel, pero como me dice el enunciado, yo puedo hacer compras solamente por múltiplos de 500. Y como sabíamos también, de acuerdo a lo que vimos en la clase anterior, siempre tengo que redondear para arriba, ¿sí? Entonces, yo no puedo tener un lote óptimo de compra de 3.464, sino que tengo que tener un lote óptimo de compra igual a 3.500 resmas de papel, ¿sí? Con esto resolveríamos lo que es el punto 1 del enunciado, pasamos al punto 2 del enunciado que me pide calcular la inversión promedio en inventario. Como sabíamos, la inversión promedio en inventario va a ser el lote óptimo de compras dividido 2 por el costo unitario del producto. Si lo llevamos a números, esto sería mi lote óptimo de compras, que es 3.500, dividido 2 por el costo unitario, que es 2,50. Eso me da 4.375
pesos, ¿sí? Sepan bien de qué estamos hablando en cada caso. Acá estamos hablando de resmas de papel, acá estamos hablando de pesos, ¿sí? Podemos pasar al punto número 3, que me habla de cantidad de pedidos. Como sabíamos, la cantidad de pedidos iba a ser igual a la demanda anual dividido el lote óptimo de compras, que justamente me marcaba de qué cuantía iba a ser cada una de las compras que yo voy a hacer en el año, ¿sí? Entonces, la demanda anual sabíamos que estaba en 240.000 resmas de papel y el lote óptimo de compra en 3.500. Entonces, de la relación de ambos sale la cantidad de pedidos, que va a ser igual a 68,57. Hacemos 240.000 dividido 3.500 y eso me da 68,57 pedidos en el año, ¿sí? Con esto resolvemos las 3 primeras incógnitas del ejercicio, que como les adelantaba es algo bastante sencillo porque me da todos los datos, no tengo que hacer más que aplicar las fórmulas que ya vimos en la clase pasada. Pasamos a la parte más interesante de este ejercicio, que es justamente el punto 4, donde me pide calcular el stock de seguridad, sabiendo que el costo del faltante es de 1 peso y sabiendo que tengo diferentes escenarios posibles de demanda, que cada uno tiene su probabilidad de ocurrencia. Para nosotros calcular el stock de seguridad vamos a armar este cuadro que tiene diferentes columnas. En la primera vamos a ir analizando los diferentes niveles de stock de seguridad que tenemos que ir viendo, ¿sí? Analizando, que sumado a mi lote óptimo de compra me van a dar un stock total, ¿sí? A eso lo voy a contrastar con una demanda probable, con el faltante que voy a tener por esa demanda probable, faltante en cantidades. En función de este faltante en cantidades voy a sacar el costo del faltante, y en función del costo del faltante y analizando la probabilidad de ocurrencia, dada la distribución de probabilidades que tengo acá, voy a sacar el costo del probable faltante. Ahora vamos a verlo igual más en fino a cómo calcular cada dato. Otra columna más que tenemos en nuestro cuadro es el costo de mantener este stock de seguridad, y de la suma del costo del probable faltante más el costo de mantener, vamos a sacar el costo total de cada nivel de stock de seguridad que analicemos, ¿sí? Vamos a ir analizando diferentes niveles de stock de seguridad hasta llegar a un stock de seguridad de 0. Y una vez que tengamos analizado o cuantificado el costo total de cada una de las alternativas, vamos a quedarnos con la que implica un menor costo total, ¿sí? Esto a grandes rasgos, cómo armar el cuadro y cuál sería la lógica a grosso modo del ejercicio. Por favor, si no se entiende algo o quieren que repita algo, me interrumpen y lo vemos, ¿sí? Por ahora, como digo, estoy haciendo más enunciados generales, vamos ya a lo más específico ahora. Tengo que empezar a completar este cuadro. Profe, hay un compañero dice si puede poner un poco más de zoom. Un poco más de zoom, bien, perfecto. Ahí, perdón que no veo el chat, por el Meet no me permite ver el chat mientras que estoy viendo el ejercicio. Gustavo, ahí se ve bien, creo que si hago un poquito más ya me quedo, bueno, ahí puedo estar también. Ahí estamos bien. Perfecto. Bien, entonces, como sabíamos, tenemos que empezar a completar este cuadro, donde el primer dato que tenemos que completar es el stock de seguridad. Y eso me tengo que preguntar, ¿qué stock de seguridad tengo que contemplar? En primer término, tengo que contemplar el stock de seguridad que a mí me permita cubrir la mayor de las demandas, ¿sí? Voy a mi distribución de probabilidades y veo cuál es la mayor de las demandas posibles. La mayor de las demandas es 5.500. Perfecto. 5.500 resmas de papel es lo máximo que a mí me pueden pedir. Yo voy a tener un lote óptimo de compra de 3.500. Entonces me tengo que preguntar, ¿cuánto tendría que tener de forma adicional para poder llegar a satisfacer la mayor de las demandas? Si la mayor de la demanda es 5.500 y yo tengo un lote óptimo de compra de 3.500, mi stock de seguridad máximo va a ser de 2.000, ¿sí? Más de eso ya no tiene sentido porque voy a satisfacer la mayor de las demandas posibles y me va a seguir sobrando. Voy a tener costo de mantenimiento de stock ocioso, ¿sí? Entonces, el mayor stock de seguridad que voy a contemplar es de 2.000, que si sumo a mi lote óptimo de compra de 3.500, llevo un stock total de 5.500, que como sabemos es el punto de partida porque me satisface la mayor de las demandas posibles. Una vez que yo cuantifiqué mi stock total, tengo que pasar a cuantificar uno de los dos componentes del costo total, el costo de mantener y el costo del probable faltante. Les propongo que avancemos primero con el costo de mantener, que es más sencillo. Costo de mantener, a mí me tengo que preguntar cuánto me sale mantener estas 2.000 unidades adicionales de stock de seguridad, que como hablábamos recién, eso lo voy a tener determinado de acuerdo a la relación entre el costo unitario y la tasa de costo de mantenimiento.
O sea, puntualmente lo voy a calcular de la siguiente manera. Ahora voy a intentar correr el comentario para que me quede más cerca de la nueva pantalla. Bien. Bueno. Ahí está. Costo de mantenimiento del stock de seguridad, ¿cómo lo saco? Haciendo stock de seguridad, que en este caso sería 2.000, por el costo unitario, que sabíamos que era 2,50, por la tasa de costo de mantenimiento, que sabíamos que era el 20%. Es decir, ¿cuánto a mí me sale mantener en stock estas 2.000 unidades adicionales que estoy incorporando? Va a ser igual a 2.000 por el costo unitario de 2,50 por la tasa de costo de mantenimiento del 0,20%. ¿Sí? Del 0,2% que sería igual, del 0,2, perdón, que sería igual al 20%. ¿Sí? Entonces, hago 2.000 por 2,50 por 0,2 y me da igual a 1.000 pesos. Ese sería el costo de mantenimiento de este stock de seguridad. Una vez que tengo cuantificado esto y sepamos que vamos a tener un costo de mantenimiento para cada nivel de stock de seguridad, ¿sí? A cada nivel de stock de seguridad yo me tengo que preguntar cuánto me sale mantener eso. Y eso lo respondo haciendo las cantidades por el costo unitario por la tasa de costo de mantenimiento. En este caso eso me da 1.000 pesos. Ahora pasamos a cuantificar el segundo de los costos, que es el costo del probable faltante. El costo del probable faltante lo voy a sacar haciendo la sumatoria de los costos faltantes por su probabilidad de ocurrencia. En este caso, este no va a ser un costo relevante porque justamente estoy partiendo de un stock de seguridad que me satisface la mayor de las demandas. Entonces, si yo cuando empiezo a hacerme la pregunta de qué faltante puedo tener, y no puedo tener faltante en este nivel de stock de seguridad. O sea, analizo la mayor de las demandas, que es 5.500, y digo, ¿qué faltante tendría? Faltante igual a 0, porque tengo un stock de seguridad, un stock total de 5.500, una posible demanda de 5.500 remas de papel, entonces faltante 0, costo de faltante 0, probabilidad 100%, porque de ahí, de 5.500 para abajo, tengo toda mi curva de probabilidades. Entonces, eso me da un costo de probable faltante igual a 0, ¿sí? Y una vez que tenemos cuantificado el costo del probable faltante y el costo de mantenimiento, podemos cuantificar el costo total haciendo la sumatoria de ambos costos. 0 más 1.000 igual a 1.000 pesos. Es decir, que mantener un stock de seguridad de 2.000 unidades tiene un costo total de 1.000 pesos. Una vez que terminamos de cuantificar el costo total, tenemos que bajar un nivel y cuantificar, cuantificar el costo de mantenimiento y el costo del probable faltante, pero ya para un stock de seguridad un escalafón más abajo, ¿sí? Como recordamos, nosotros las compras las hacemos de a 500 unidades, entonces el próximo nivel de stock de seguridad que tengo que analizar es de 1.500, ¿sí? Yo si tengo un stock de seguridad de 1.500 unidades y un lote óptimo de 3.500 unidades, voy a tener un stock total de 5.000 unidades. Entonces, con este escenario de 5.000 unidades, tengo que cuantificar el costo de mantener ese stock de seguridad y los faltantes que pueda llegar a tener dado este stock. Como hicimos recién, empezamos cuantificando el costo de mantener este stock de 1.500 unidades. Y como sabíamos, ese costo de mantener lo íbamos a tener dado por el costo, el stock de seguridad que estoy sumando, que en este caso son 1.500 unidades, por el costo unitario, que en este caso iba a ser de 2,50, por la tasa de costo de mantenimiento, que en este caso iba a ser del 20%. Es decir, hacemos 1.500 por 2,50 por 0,2 y llegamos al costo de mantener este stock de seguridad de 1.500 unidades, el cual es igual a 750 pesos. ¿Sí? Y con eso termino de cuantificar el costo B, que sería el costo de mantenimiento. Por lo cual tengo que pasar a cuantificar el otro de los costos que hacen el costo total, que es el costo del probable faltante. Y para eso tengo que empezar analizando los diferentes escenarios de demanda. En este caso ya voy a empezar a tener faltantes, ¿sí? Y empiezo, como siempre, analizando el peor de los escenarios, la mayor de las demandas posibles. Y me pregunto, con una demanda de 5.500 unidades y un stock total de 5.000 unidades, ¿tendría un faltante? Sí. ¿De cuánto? De 500 unidades. Una vez que cuantifiqué el faltante que tendría en este escenario de 500 unidades, tengo que decir, bueno, ¿cuánto sería el costo del faltante? Esto sería igual al faltante en cantidades por el costo unitario de 1 peso. Da la coincidencia de que el costo del faltante en este caso es de 500 pesos, porque tengo un costo de faltante igual a 1 peso. La siguiente pregunta que me tengo que hacer es, ¿qué probabilidad hay de que ello ocurra? ¿Qué probabilidad hay de que yo tenga un costo de faltante de 500 pesos? Esto se da porque yo tendría una demanda de 5.500 unidades. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de tener una demanda de 5.500 unidades? Un 5%.
Y finalmente, cuantifico el costo del probable faltante haciendo el costo de faltante por su probabilidad de ocurrencia. Es decir, 500 pesos por el 5%. O, dicho de otra forma, 500 pesos por 0,05. Esto me da un costo del probable faltante de 25 pesos, ¿sí? Y así tengo que ir bajando de a uno los niveles de demanda hasta llegar a un faltante cero. En este caso, en el próximo nivel de demanda de 5.000 ya tengo un faltante cero, entonces analizo qué pasa de 5.000 para abajo. De 5.000 para abajo tengo un faltante cero, por ende tengo un costo de probable faltante cero, una probabilidad del 95%, que me implica todas estas posibles demandas, y por ende voy a tener un costo del probable faltante igual a cero. Una vez que llego Perdón, ¿por qué tengo faltante cero? Me perdí. Porque tenemos un stock total de 5.000 unidades y estoy analizando escenarios de demanda de 5.000 unidades para abajo. Ah, no, listo, bien, perdón. ¿Sí? Perfecto, muchas gracias por la pregunta. No sé si alguien más tenía una duda. Yo no entendí esa parte, la de por qué analizamos ese 5.000 menos 2.500. No es menos 2.500, es de 5, o sea, ¿cuál sería el faltante que vos tenés de una demanda que va de 5.000 a 2.500? O sea, en todos estos probables escenarios de demanda, vos tendrías un faltante igual a cero, porque tenés un stock total de 5.000. O sea, no me va a faltar mercadería, sería. Exactamente. Para cubrir la demanda. Exactamente. Vos, con un stock total de 5.000 unidades, solamente tendría faltante en un escenario de una demanda de 5.500. De 5.000 para abajo, que sería esto, simbolizado por esto, o sea, de 5.000 a 2.500, vas a tener un faltante igual a cero. Por ende, un costo de faltante igual a cero, y esto es una probabilidad del 95%, porque justamente es la sumatoria de todas las probabilidades de estas posibles demandas, de 5.000 para abajo. Y eso, a ver, costo de faltante igual a cero por 0,95, que es su probabilidad de ocurrencia, me da un costo del probable faltante igual a cero. ¿Se entendió, Vanessa, por dónde va? Sí, ahí entendí. Perfecto. Todo tiene sentido. Bien. Bueno, me alegro, me alegro. Bien. Entonces, como decíamos, vamos analizando los posibles faltantes hasta que nos encontremos con esta situación. Faltante igual a cero. Y una vez que llega el faltante igual a cero, con el costo de probable faltante igual a cero, tengo que cuantificar el costo total, haciendo el costo de mantenimiento más todos los costos de probable faltante que pueda encontrar. En este caso solamente tuve un costo de probable faltante que es igual a 25, entonces lo tengo que sumar a mi costo de mantenimiento de 750 y llego a un costo total de 775 pesos, ¿sí? Vemos que el costo total de un stock de seguridad de 5.500 es menor que al stock total de un costo de un stock de seguridad de 2.000, ¿sí? O sea, hasta ahora en lo que vamos viendo del análisis, me conviene tener un stock de seguridad de 5.500 frente a uno de 2.000. Pero tenemos que seguir analizando todo hasta llegar a un stock de seguridad de cero y ahí recién ver que me conviene, ¿sí? 1.500. 1.500. No de 5.000. Perdón. Gracias. Sí, por ahí se me mezclan los números. 1.500 nos conviene versus 2.000 en cuanto a stock de seguridad. Muchas gracias, Sandra. Sí, Francisco. ¿Podría repetirme, por favor, cómo saca el costo probable de faltante? El costo probable de faltante lo sacamos multiplicando el costo de faltante por su probabilidad de ocurrencia. O sea, 500 en este caso por 0,05. Eso me da el costo del probable faltante para este nivel de demanda, ¿sí? Seguimos analizando los diferentes niveles de demanda. Como sabemos que a partir de una demanda de 5.000 para abajo tengo un faltante de 0, voy a tener un costo de faltante de 0, y en este caso el costo del probable faltante también es de 0, porque es 0 por el 95% igual a 0. Ah, buenísimo, gracias. Perfecto. Bien, entonces terminamos de analizar un nivel de stock de seguridad de 2.000 unidades y un nivel de stock de seguridad de 1.500 unidades. Seguimos bajando de a 500 porque sabemos que las compras las hacemos de a 500 y analizamos un stock de seguridad de 1.000 unidades, ¿sí? Que si lo sumo a mi lote óptimo de compras de 3.500 unidades me da un stock total de 4.500 unidades, ¿sí? Con este escenario, de un stock total de 4.500 unidades, tengo que cuantificar el costo de mantener y los costos de probable faltante que tenga, cruzando esto con los diferentes escenarios de demanda. Vamos primero a cuantificar el costo de mantener. ¿Cuánto me sale a mí mantener estas 1.000 unidades adicionales de stock? Como sabíamos, esto lo vamos a hacer por
el stock de seguridad por el costo unitario por la tasa de costo de mantenimiento. Es decir, 1000 por 2,50 por 0,2. ¿Sí? Esto me da un costo de mantenimiento de este stock de seguridad de 1000 unidades de 500 pesos. ¿Sí? Y ese va a ser el costo de mantenimiento para este nivel de stock de seguridad. Ahora tenemos que pasar a lo que es la cuantificación del costo del probable faltante. ¿Sí? Y para eso, como sabíamos, vamos analizando cada nivel de demanda hasta llegar a un faltante cero. ¿Sí? Empezamos analizando el mayor de los niveles de demanda. ¿Qué pasaría si yo tengo una demanda de 5.500 unidades en este escenario donde tengo un stock total de 4.500 unidades? Tendría un faltante igual a 1.000 unidades, lo cual me implica un costo de faltante de 1.000 pesos, porque recuerden que tenemos un costo de faltante de 1 peso por unidad. ¿Sí? Entonces, yo en este escenario tendría un costo de faltante de 1.000 pesos. Y ahora me tengo que preguntar, ¿qué probabilidad hay de ocurrencia de este evento? O sea, ¿qué probabilidad hay de que yo tenga un costo de faltante de 1.000 pesos? Y es la probabilidad atada a este nivel de demanda. Un 5%. O sea, si yo tengo una demanda de 5.500 unidades con un stock total de 4.500, voy a tener un faltante de 1.000 y un costo de faltante de 1.000 pesos. Eso tiene una probabilidad de ocurrencia del 5%. ¿Sí? Y finalmente sacamos el costo probable del faltante para este escenario de 5.500 unidades, el cual está dado por el costo del faltante por su probabilidad de ocurrencia. En este caso sería 1.000 pesos por el 5%. 1.000 por 0,05, hallamos el costo del probable faltante para este escenario de demanda. Y seguimos, una vez que tengo cuantificado esto, tengo que seguir analizando los diferentes escenarios de demanda hasta llegar a un faltante cero. Siguiente escenario de demanda, 5.000 unidades. ¿Qué pasaría si yo tengo una demanda de 5.000 unidades y un stock total de 4.500 unidades? Pues tendría un faltante de 500 unidades. ¿Sí? Y si tengo un faltante de 500 unidades, ¿cuál sería el costo del faltante? 500 pesos, porque sabemos que tenemos un costo de faltante de 1 peso. Siguiente pregunta que tengo que hacerme es, ¿qué probabilidad hay de que ello ocurra? ¿Qué probabilidad hay de que yo tenga un costo de faltante de 500 pesos originado por una demanda de 5.000 unidades? Lo tengo que ver en mi tabla de distribución de probabilidades, es de un 10%. ¿Sí? Entonces, una vez que tengo cuantificada la probabilidad y el costo del faltante, saco el costo del probable faltante, haciendo 500 por el 10%, por 0,1, por 0,10, dicho de otra forma. Esto me da 50 pesos como costo del probable faltante ante este escenario. Y seguimos analizando los diferentes escenarios de demanda hasta llegar a un faltante cero. Siguiente escenario de demanda, 4.500. Acá, con un escenario de demanda de 4.500 y un stock total de 4.500, ya llegué al faltante igual a cero. ¿Sí? Entonces, de 4.500 para abajo, voy a tener un faltante igual a cero, un costo de faltante igual a cero, una probabilidad del 85%, que sería justamente la sumatoria de todos estos escenarios, el 85%, y esto me da un costo del probable faltante igual a cero. Una vez que llegué a este costo del probable faltante igual a cero, tengo todos los datos como para poder cuantificar el costo total del stock de seguridad de 1.000 unidades. ¿Cómo cuantificamos esto? Haciendo el costo de mantener de 500 más la sumatoria de todos los costos probables faltantes. Sumatoria de los costos faltantes por su probabilidad de ocurrencia. Esto sería el costo del probable faltante. En este caso sería 50 más 50, 100. Entonces, 100 más 500 me da un costo total de 600 pesos. ¿Sí? Vemos que un stock de seguridad de 1.000 resmas de papel es más económico que un stock de seguridad de 1.500 y un stock de seguridad de 2.000. O sea, hasta ahora es la opción que más nos conviene. ¿Sí? Pero como sabíamos, tenemos que seguir analizando hasta llegar a un stock de seguridad igual a cero para ver si realmente me conviene tener stock de seguridad, dado no solo el costo de mantener, sino también los costos probables de los faltantes que pueda tener al no tener un stock de seguridad o tener un stock de seguridad cada vez más bajo. Profe, Sí. ¿puede volver a explicar el tema de las probabilidades? ¿Cómo sacó? ¿El 5, el 10 y el 85? Bien. El 5% lo saco de acuerdo a la demanda que estoy analizando. O sea, nosotros acá cuantificamos un faltante de 1.000 unidades y un costo de faltante de 1.000 pesos, ¿sí? Pero esto está bajo el supuesto de una demanda de 5.500 unidades. Entonces, en mi distribución de probabilidades tengo que ver qué probabilidad tiene de ocurrencia de esa demanda. Esa demanda tiene una probabilidad del 5%. Entonces, esa va a ser la probabilidad que voy a analizar en este escenario. ¿Se entendió, Juan? Sí. Sí. Lo mismo con el 10%. O sea, si yo analizo
un costo de faltante de 500 pesos que se origina por un faltante de 500 unidades y eso está originado por una demanda de 5.000 unidades, entonces tengo que ver qué probabilidad hay de que exista esta demanda. Un 10%. Entonces esa va a ser la demanda que analizo. Y acá cuando llega un faltante igual a 0, pongo 85%. Acá da lo mismo que ponga 85 o ponga cualquier valor porque igual me va a dar 0, digamos, porque estoy multiplicando por 0. Pero bueno, a fines de exponer correctamente el cuadro, es correcto poner un 85% porque yo estoy analizando qué probabilidad hay de ocurrencia de una demanda de 4.500 a 2.500. Sería toda esta. Todas, o sea, 5 más un 10, más un 30, más un 20. Eso me da un 85% de ocurrencia. Pero lo que ustedes tienen que saber es que estas probabilidades vienen dadas por el nivel de demanda que voy analizando, ¿sí? Si estoy analizando una demanda de 5.500, tengo una probabilidad de ocurrencia del 5%. Si estoy analizando una demanda del 10%, tengo una demanda de 5.000 unidades, eso está atado a una probabilidad del 10%, ¿sí? De ahí sacamos... ¿Se entendió? ¿Cómo? ¿Se entendió? Perfecto, perfecto, Juan. Bueno, entonces, muchas gracias por sus preguntas. La verdad me sirve mucho que se animen a interrumpirme y consultarme para poder ir más rápido. Como decía al principio del ejercicio, hoy deberíamos dar este ejercicio y el 13. Así que yo voy explicando, haciendo todas las aclaraciones que me salga o que planeé hacerlo. Pero si hay algo que no se entiende, por favor me interrumpen y lo vemos sin problema. Bien. Entonces, como dijimos, tenemos que ir analizando diferentes niveles de stock de seguridad para cuantificar el costo de mantener y el costo del proveedor faltante a cada uno de estos niveles de stock de seguridad. Como las compras las hacíamos de a 500 unidades, vamos bajando de a 500 unidades. Analizamos un stock de seguridad de 2.000 unidades, un stock de seguridad de 1.500, un stock de seguridad de 1.000 y ahora pasamos a analizar un stock de seguridad de 500 unidades, ¿sí? Que si tengo un stock de seguridad de 500 unidades con un lote óptimo de compra de 3.500, voy a tener un stock total de 4.000 unidades. Como veníamos haciendo, lo primero que cuantificamos va a ser el costo de mantener este stock de seguridad de 500 unidades. ¿Cómo lo hacíamos? Haciendo el stock de seguridad de 500 por el costo unitario de 2,50 por la tasa de costo de mantenimiento del 20%. Es decir, hacemos 500 por 2,50, perdón. 500 por 2,50 por 0,2 y así cuantificamos el costo de mantener este nivel de stock de seguridad de 500, el cual está en 250 pesos, ¿sí? Y una vez que cuantifique el costo de mantenimiento, tengo que pasar a analizar los costos de los probables faltantes. Para eso vamos a esta parte del cuadro, ¿sí? Empezando, como siempre, analizando la mayor de las demandas posibles, ¿sí? La mayor de las demandas posibles, dada mi tabla de distribución de demandas, es de 5.500 unidades. Entonces digo, ¿qué pasaría si yo tengo una demanda de 5.500 unidades frente a un stock total de 4 unidades? Tendría un faltante de 1.500 unidades. Bien, siguiente pregunta, ¿qué costo me implica tener un faltante de 1.500 unidades? Va a ser el faltante por el costo unitario. En este caso es de 1 peso, entonces esto me va a implicar un costo de faltante de 1.500 unidades. Y finalmente tengo que preguntarme qué probabilidad hay de que esto ocurra. ¿Qué probabilidad hay de que yo tenga una demanda de 5.500 y que en este escenario me traiga un costo de faltante de 1.500 unidades? Voy a la tabla de distribución de probabilidades y veo que hay un 5% de probabilidades de que yo tenga una demanda de 5.500 unidades, que traería como consecuencia que tenga un costo de faltante de 1.500 unidades, ¿sí? Entonces, analizo o tomo el dato de la probabilidad del 5%, ¿sí? Del 5%, que es la probabilidad de demanda de 5.500 unidades. Y una vez que tengo cuantificado el costo de faltante de 1.500 unidades y su probabilidad de ocurrencia del 5%, puedo cuantificar el costo del probable faltante, el cual va a estar dado por 1.500 por el 5%, es decir, 1.500 por 0,05. ¿Sí? Esto me da un costo de probable faltante de 75 pesos, ¿sí? Y así como sabíamos, tengo que ir bajando los niveles de demanda que voy a ir analizando hasta llegar a un faltante cero, ¿sí? Siguiente nivel de demanda que tengo que analizar va a ser de 5.000 unidades. Ya analicé el de 5.500, paso a analizar el de 5.000 unidades, ¿sí? Y me pregunto, ¿qué pasaría si yo tengo una demanda de 5.000 unidades y un stock total de 4.000 unidades? Voy a tener un faltante de 1.000 unidades. Me van a faltar 1.000 unidades para poder satisfacer la demanda.
Y una vez que tengo cuantificado el faltante en cantidades, tengo que pasar a cuantificar el costo del faltante, haciendo el faltante por el costo del faltante. En este caso, el costo del faltante es de 1 peso, por ende va a tener un costo de faltante de 1000 pesos, ¿sí? Y una vez que tengo cuantificado el costo de faltante de 1000 pesos, me tengo que preguntar qué probabilidad hay de que esto ocurra. ¿Qué probabilidad hay de que yo tenga una demanda de 5000 unidades que me implique un costo de faltante de 1000 pesos? Voy a la distribución de probabilidades y veo que hay un 10% de probabilidades de que yo tenga una demanda de 5000 unidades, ¿sí? Es decir, voy a tener un 10% de probabilidades de tener un costo de faltante de 1000 pesos. Y con esto puedo cuantificar el costo del probable faltante, haciendo 1000 pesos por el 10%, 1000 por 0,10. Esto me da un costo del probable faltante de 100 pesos. Y como sabemos, tenemos que seguir analizando diferentes niveles de demanda hasta llegar a un faltante igual a 0. Siguiente nivel de demanda que tengo que analizar, 4500 unidades. Y ahí me vuelvo a hacer la pregunta, ¿qué pasaría si yo tengo una demanda de 4500 unidades y un stock total de 4000 unidades? Esto me implicaría un faltante de 500 unidades, que como el costo de faltante es de 1 peso, voy a tener un costo de faltante de 500 pesos. Y ahora me tengo que preguntar qué probabilidad hay de que esto ocurra. ¿Qué probabilidad hay de que yo tenga una demanda de 4500 que tenga como consecuencia un costo de faltante de 500 pesos? Voy a la distribución de probabilidades y veo que hay un 20% de probabilidades de que yo tenga una demanda de 4500 unidades. Pues cargo estas probabilidades y una vez cuantificado el costo del faltante y sus probabilidades, calculo el costo del probable faltante, haciendo 500 pesos por su probabilidad de ocurrencia, por 20%, 500 por 0,2. Esto me da un costo del probable faltante de 100 pesos, ¿sí? Y por último, o sea, sigo analizando diferentes niveles de demanda hasta llegar a un faltante igual a 0. Que digo por último porque ya tengo que empezar a analizar un nivel de demanda de 4000 unidades, que coincide con mi stock total. Entonces, yo sé que de 4000 para abajo voy a tener un faltante igual a 0. Como tengo un faltante igual a 0, de 4000 a 2500 unidades, voy a tener un costo de faltante igual a 0 y voy a tener una probabilidad de ocurrencia de 4000 a 2500 de 4000 a 2500 del 65%, ¿sí? Va a ser esta la probabilidad, que como dije recién, a fines matemáticos no tiene mucho sentido que ponga 65, 85 o el valor que sea acá, porque lo voy a multiplicar por 0 y me va a dar un costo del probable faltante igual a 0. Pero lo que sí es importante es que ustedes sepan que una vez que llegan a un faltante igual a 0, ya están en condiciones de cuantificar el costo total de este nivel de stock de seguridad. ¿Cómo sacábamos este costo total? Haciendo costo de mantenimiento, 250 en este caso, más la sumatoria de todos los costos probables faltantes. En este caso va a ser 250 más 75 más 100 más 100. Esto me da un costo total de 525 pesos. Es decir que tener un stock de seguridad de 500 unidades me implica a mí un costo total de 525 pesos, contemplando tanto el costo de mantener este stock de seguridad como todos los costos probables de faltantes que podría llegar a tener por tener eventualmente una demanda mayor a mi stock total, ¿sí? Profesor, perdón, sé que repitió, pero no me está dando. El costo de mantenimiento, usted dijo que es el stock de seguridad por el costo unitario por la tasa de mantenimiento, ¿verdad? Exacto. Sería en este caso 500 por 2,50 por 0,2. Bien, perfecto. Perfecto. Bien, entonces, como sabíamos, una vez que cuantificamos el costo total, vemos que hasta ahora es la opción que más nos conviene porque tiene un menor costo total versus a un stock de seguridad de 1000 unidades, un stock de seguridad de 1500 unidades y un stock de seguridad de 2000 unidades. Sigo analizando diferentes niveles de stock de seguridad hasta llegar a un stock de seguridad igual a 0. En este caso, como las compras las voy haciendo de a 500 unidades, el próximo nivel a analizar es un stock de seguridad igual a 0. Es decir, que si sumo mi lote óptimo de 3500, me daría un stock total de 3500 unidades. Es decir, mi stock total va a ser solamente mi lote óptimo de compra. Vamos a analizar en este caso qué pasaría, sumando el costo de mantener y el costo del probable faltante, ¿sí? Costo de mantener un stock de seguridad igual a 0 va a ser 0. Es decir, no tengo que gastar adicionalmente nada de plata porque no voy a tener un stock de seguridad, ¿sí? Sí voy a tener costos de probable faltante. Para eso, como sabíamos, voy a ir analizando los diferentes niveles de demanda para cuantificar los diferentes faltantes y a su vez cuantificar los diferentes costos de faltantes. Y una vez que tengo cuantificado cada uno de los costos faltantes,
los cruzo con sus probabilidades de ocurrencia o los multiplico por su probabilidad de ocurrencia para cuantificar los costos del probable faltante, ¿sí? Vamos haciendo esto. Como sabemos, siempre empezamos analizando el mayor de los niveles de demanda. En este caso es de 5.500 unidades, ¿sí? Entonces, me tengo que hacer la pregunta, si ante una demanda de 5.500 unidades y un stock total de 3.500, ¿qué faltante tendría? 2.000 unidades. Que como tengo un costo de faltante de $1, me va a implicar un costo de faltante de 2.000 pesos, ¿sí? Y una vez que tengo cuantificado el costo del faltante, tengo que preguntarme qué probabilidad de ocurrencia hay de esto. ¿Qué probabilidad de ocurrencia hay de tener una demanda de 5.500 unidades que me implique un costo de faltante de 2.000 pesos? Un 5%, como dice acá en mi tabla de distribución de probabilidades. Entonces, utilizo o cargo esas probabilidades y multiplicando el costo de faltante por su probabilidad de ocurrencia, cuantifico o calculo el costo del probable faltante para este nivel de demanda. Y lo totalizamos en 100 pesos, lo cual surge a ser 2.000 por 0,05, o sea, 2.000 por el 5%. Y así voy bajando el análisis para cada nivel de demanda, hasta llegar a un faltante 0. Siguiente nivel de demanda a analizar, una demanda de 5.000 unidades. ¿Qué faltante yo tendría con una demanda de 5.000 unidades y un stock total de 3.500 unidades? Un faltante igual a 1.500 unidades, que implica un costo de faltante igual a 1.500 pesos porque tengo un costo de faltante igual a $1. Siguiente pregunta, ¿qué probabilidad de ocurrencia hay de esto? ¿Qué probabilidad de ocurrencia hay que yo tenga una demanda de 5.000 unidades? Como me dice acá mi tabla de distribución de probabilidades, un 10%. Entonces, cargo esa probabilidad y multiplicando el costo de faltante por su probabilidad de ocurrencia, llego al costo del probable faltante de 150 pesos. Es decir, 1.500 por 0,1, 0,10 o el 10%, como quieran decirlo, me da un costo del probable faltante de 150 pesos. Sigo analizando diferentes niveles de demanda, como sabemos, hasta llegar a un faltante igual a 0. Siguiente nivel de demanda a analizar, 4.500 unidades. Y ahí me pregunto, ¿qué pasaría si tengo una demanda de 4.500 unidades y un stock total de 3.500 unidades? Tendría un faltante igual a 1.000 unidades, que me va a implicar un costo de faltante igual a 1.000 pesos, ¿sí? Y una vez que tengo cuantificado el costo del faltante, tengo que preguntarme qué probabilidad de ocurrencia hay de esto. ¿Qué probabilidad de ocurrencia hay que yo tenga una demanda de 4.500 unidades que me implica un costo de faltante de 1.000 pesos? Según mi tabla de distribución de probabilidades, hay un 20% de probabilidades, ¿sí? Entonces, una vez que cuantifiqué o que pude hallar las probabilidades, calculo el costo probable del faltante haciendo costo de faltante, 1.000 pesos, por su probabilidad de ocurrencia, 20%, me da un costo del faltante o costo probable del faltante de 200 pesos, ¿sí? Y así sigo analizando diferentes niveles de demanda hasta llegar a un faltante igual a 0. Siguiente nivel de demanda a analizar, 4.000 unidades. Si yo tengo una demanda de 4.000 unidades y un stock total de 3.500, tendría un faltante de 500 unidades. Que esto me implicaría un costo de faltante de 500 pesos, ¿sí? Una vez que cuantifique el costo del faltante, tengo que preguntarme qué probabilidad de ocurrencia hay de esto. ¿Qué probabilidad hay de que yo tenga una demanda de 4.000 unidades que me implique un costo de faltante de 500 pesos? Según mi distribución de probabilidades, hay un 30% de probabilidad de que esto pase. Entonces, cargo esas probabilidades y calculo el costo del probable faltante, haciendo costo de faltante por su probabilidad de ocurrencia. En este caso, 500 pesos por el 30% me da un costo del probable faltante de 150 pesos, ¿sí? Y así sucesivamente tengo que seguir analizando diferentes niveles de demanda hasta llegar a un faltante igual a 0. Siguiente nivel de demanda que tengo que analizar, 3.500 unidades. Una demanda de 3.500 unidades con un stock total de 3.500 unidades me da un faltante igual a 0. Entonces quiere decir que de 3.500 para abajo voy a tener un faltante igual a 0. Faltante igual a 0, costo de faltante igual a 0, probabilidad de ocurrencia. ¿Qué probabilidad hay de tener una demanda de 3.500 para abajo? Un 35%, es lo que cargo acá. Y costo de probable faltante en este caso, 0, ¿sí? Como sabíamos, una vez que llego al costo del faltante igual a 0, ya estoy en condiciones de cuantificar el costo total, porque anteriormente calculé el costo de mantenimiento y calculé todos los otros costos de probable faltante. Entonces calculamos el costo total para un stock de seguridad igual a 0. Va a ser igual al costo de mantener, 0, más la sumatoria de todos los costos probables faltantes, es decir, más 100, más 150, más 200, más 150. Todo esto me da 600 como costo total. Y fíjense que ya en este caso deja de ser descendente la tendencia del costo. Ya empezó a subir. ¿Por qué? Porque empezó a tener más impacto el costo del probable faltante. Es decir, no me conviene no tener stock de seguridad, porque hay muchas probabilidades de que yo tenga faltantes en ese caso. Entonces, quiere decir que esta opción
no me conviene versus a la opción de 500 unidades. Y para responder la incógnita del ejercicio que me plantea, ¿qué stock de seguridad me conviene tener? Y va a ser el que menor costo total me implique. En este caso, 500 unidades, que me implica un costo total de 525 pesos, que de todos los niveles de stock de seguridad que analizamos, es el que menor costo total me implica. Esto sería la cuantificación del stock de seguridad. ¿Alguna duda? ¿Se entendió? ¿Algo que requieran que explique de vuelta? Recuerden que calculamos el costo total haciendo la sumatoria del costo de mantenimiento, que este costo de mantenimiento va a ser fijo para cada uno de los niveles de stock de seguridad, y lo vayamos haciendo el stock de seguridad por el costo unitario por la tasa de costo de mantenimiento, ¿sí? Y una vez que cuantifique el costo de mantenimiento, tengo que pasar a analizar el costo del probable faltante. Para eso, a cada nivel de stock de seguridad, tengo que hacer el análisis de la demanda, partir de la mayor de las demandas posibles y cuantificar el faltante probable que tendría, el costo del faltante y la probabilidad de ocurrencia. Y después multiplicar el costo del faltante por su probabilidad de ocurrencia para ir hallando o calculando el costo del probable faltante. Así tengo que ir analizando cada uno de los posibles niveles de demanda hasta llegar a un faltante igual a 0. Y una vez que haya el faltante igual a 0, puedo cuantificar el costo del probable faltante haciendo la sumatoria de todos los faltantes anteriores que estuve analizando. Y una vez que tengo esto, puedo cuantificar el costo total haciendo la sumatoria de todos los costos probables faltantes más el costo de mantenimiento. Y así tengo el costo total para mantener un cierto nivel de stock de seguridad. Tengo que ir analizando diferentes niveles de stock de seguridad hasta llegar a un stock de seguridad igual a 0. Y una vez que analice todos, veo cuál me implica un menor costo total. Y esa va a ser la opción que más me conviene. ¿Se entendió esto? Más allá que tengan dudas o no, saber si se entendió. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Perfecto, perfecto. Bueno, si alguien tiene alguna duda, por favor me la dice. Si no, podemos ir avanzando con lo que es el ejercicio siguiente, donde vamos a ver lo que es formulación de proyectos. De todos modos, tenemos la clase del lunes, tenemos la clase del miércoles, como para ir evacuando dudas, o si por ahí hay cosas que no le quedaron claras, pero quieren repasar el ejercicio antes de materializar una pregunta, lo podemos ver en las próximas clases sin problema, ¿sí? Pasamos entonces a lo que es el ejercicio número 13. Voy a pasar a compartir lo que es el enunciado. En ese ejercicio número 13 vamos a empezar a analizar lo que es evaluación de decisiones de inversión, evaluación de proyectos, ¿sí? Donde vamos a justamente ver la factibilidad o la viabilidad de realizar proyectos bajo una perspectiva económica, es decir, como sabemos y no sabemos, lo explicamos acá, ver la viabilidad de un proyecto tiene varias aristas. Yo voy a ver una viabilidad técnica, voy a ver una viabilidad comercial, voy a ver una viabilidad legal y voy a ver una viabilidad económica, ¿sí? En este caso, en este apartado de la materia, nosotros nos vamos a concentrar en justamente determinar la viabilidad económica de un proyecto. Y eso lo vamos a determinar a través de una serie de indicadores como el VAN, la TIR modificada, que ya vamos a ir desarrollando. Y la respuesta que en verdad vamos a responder es si este proyecto va a generar valor o va a destruir valor dentro de lo que es nuestro esquema de negocios, ¿sí? Dado la dinámica propia del proyecto y también el costo de oportunidad que nosotros tenemos, ¿sí? Entonces, para esto vamos a tener en este primer ejercicio vamos a ver dos indicadores principales que son el VAN y la TIR, que voy a pasar a leer el enunciado y después vamos a ir respondiendo cada uno, ¿sí? La primera parte del ejercicio número 13 me dice criterio de evaluación de proyecto. Considere el siguiente proyecto y ya me da un flujo neto de fondos. O sea, este flujo neto de fondos estuvo originado por analizar ingresos y egresos y el saldo de cada uno de los periodos sería este. Yo sé que en un momento cero voy a tener menos 100. Eso también es una particularidad de los flujos de fondos. Los flujos de fondos, a diferencia de los flujos de cajas, tienen un momento cero, que es un momento teórico. No existe el momento cero como un momento cronológico.
pero lo utilizamos para dividir lo que sería la inversión inicial, cuánta plata me demanda el proyecto, con los flujos operativos que el proyecto genera, ¿sí? Entonces, este momento cero, como decimos, va a nuclear todo lo que implica la inversión inicial, ¿sí? En este caso, esa inversión inicial me implica 100 pesos. Entonces, tengo con signo negativo, menos 100 pesos. Y este proyecto después tiene un flujo de fondos que contrasta ingresos y egresos y va generando saldos. En el primer año de 60 pesos, en el segundo año de 60 pesos y en el tercer año de 0 pesos, ¿sí? Y sabiendo esto, me pide calcular el van del proyecto para la tasa del 0, 10 y 20%. Dibújelo en un gráfico y también me pide calcular la tira aproximada del proyecto. Vamos a pasar a compartir las soluciones y vamos viendo esto. Este es un tema súper importante para la materia en general, así que les ruego que presten atención y cualquier cosa que no se entienda, me interrumpen, ¿sí? No sé si vamos a llegar a dar todo el ejercicio en la clase de hoy, pero bueno, si no lo terminamos el lunes. Me interesa que se entienda, ¿sí? Bien, entonces, ¿ven bien ahí? ¿Necesitan más zoom? Bueno, por favor, si me lo dicen. Ahí está bien, profe. Perfecto. Bueno, entonces, lo que me plantea el proyecto era, el ejercicio, perdón, era, dado este flujo de fondos, ¿sí? Que tengo menos 100 en el momento 0, 60 en el año 1, 60 en el año 2 y 0 en el año 3, determinar primero el van. ¿Qué sería el van? Y para ese van también me da diferentes tasas, ¿sí? ¿Qué sería el van? Sería el valor actual neto, ¿sí? El valor actual de todos estos flujos de fondos, que lo voy a traer al momento 0, al momento de la inversión, dada una determinada tasa de descuento. ¿Qué implica esa tasa de descuento? Lo que yo le voy a exigir al proyecto. O sea, yo le voy a exigir al proyecto que pague esta inversión, pero a su vez que me genere una mínima tasa. Por ende, voy a actualizar esos flujos de fondos a esa tasa, buscando contrastarla con el momento 0 de la inversión inicial. Por ende, si este van me da positivo, me da mayor a 0, quiere decir que el proyecto para mí es rentable. O sea, quiere decir que el proyecto paga la inversión inicial, paga sus gastos operativos y me paga la tasa que yo le estoy pidiendo, que sería la tasa de descuento que voy a utilizar para actualizar estos flujos de fondos. Eso sería el van. Un valor actual de los flujos de fondos llevado al momento 0, da una determinada tasa de descuento. ¿Cuál es el criterio de validación o de aprobación del van? Si el van es mayor a 0, si el van es positivo, quiere decir que el proyecto es conveniente. ¿Por qué? Porque paga los costos operativos, paga la inversión y paga la tasa de descuento que le estoy pidiendo. Si el van es menor a 0, es decir, es negativo, quiere decir que alguno de estos supuestos no se da y el proyecto no es viable para mí. O no está pagando la inversión, o por ahí sí está pagando la inversión y paga los gastos operativos, pero no me llega a pagar la tasa que yo le estoy exigiendo. Que generalmente es la tasa de costo de oportunidad, o sea, a mí no me conviene invertir. Generalmente uno tiene una tasa de corte, es decir, yo si hoy en día tengo una empresa que me rinde un tanto por ciento, y yo voy a apuntar a hacer proyectos que rindan más de ese porcentaje, si no voy a empezar a destruir valor dentro de mi empresa. Entonces, esa va a ser la tasa que yo le voy a ir exigiendo a los proyectos que voy a ir sumando. Pero con esto un poco me estoy adelantando a cosas de adelante, de dónde surge la tasa. Lo importante es que ustedes sepan acá es que ustedes en el van le van a exigir al proyecto que pague sus costos operativos, que pague su inversión y que pague una determinada tasa de descuento, ¿sí? Ahora, yendo a términos matemáticos, ¿cómo calcular este van? Armé este grafiquito que me parece más didáctico de cómo está puesto en el proyecto, en el ejercicio. Nosotros tenemos que calcular primero un van a una tasa 0, que lo tenemos acá, ¿sí? Sabíamos que el proyecto me genera en el momento 0 una inversión de menos 100, después en el año 1 un flujo positivo de 60, en el año 2 un flujo positivo de 60 y en el año 3 un flujo de 0, ¿sí? Entonces, lo primero que me plantea el ejercicio es calcular el van a una tasa igual a 0. Entonces lo que tengo que hacer es actualizar estos flujos de fondo a una tasa igual a 0, que como sabemos, dividir cualquier número por 0 me da el mismo número, ¿sí? En este caso, estaría suponiendo que no le exijo nada al proyecto, solamente le exijo que pague sus gastos operativos y que pague la inversión. En este caso, si yo actualizo los flujos de fondo a una tasa igual a 0, llego a un van igual a 20. ¿Qué quiere decir? De que el proyecto paga la inversión, paga sus gastos operativos y paga la tasa exigida, en este caso que es de 0, ¿sí? O sea, lo que podríamos ver con un van a una tasa 0 es que el proyecto paga sus gastos operativos y paga la inversión, ¿sí? Segundo supuesto, segundo cálculo que nos pedía el ejercicio es calcular el van a una tasa del 10%, que lo vemos ya acá abajo.
yo tengo una inversión inicial en el momento 0 de menos 100, un flujo en el año 1 de 60, que lo voy a actualizar un periodo dividiéndolo por 1 más la tasa de descuento elevado a la 1, porque lo tengo que actualizar solo un periodo, ¿sí? Es decir, lo divido por 1,10. Más, tengo un flujo de 60 pesos que se materializa en el año 2, por ende lo tengo que actualizar 2 periodos, dividiéndolo por 1 más la tasa de descuento al cuadrado, ¿sí? Y por último, más, tengo un flujo de 0 que lo tengo que actualizar por 3 periodos, es decir, lo tengo que dividir por 1 más la tasa de descuento del 10% al cubo, es decir, a la 3. Para actualizar los 3 periodos, llevarlo al momento de la inversión inicial y así poder cuantificar el BAN. ¿Qué veo cuando cuantifico el BAN del 10%? Que esto me da un BAN positivo de 4,13. ¿Qué quiere decir esto? Que el proyecto paga sus gastos operativos, paga la inversión inicial, me paga la tasa del 10% que yo le estoy exigiendo y me sobran 4,13. Es decir, que dada esta tasa de descuento, el proyecto sería viable. ¿Hasta acá me van siguiendo? ¿Me van entendiendo? Silvia, veo que tenés el micrófono desactivado. No sé si es porque tenés una pregunta o... No, yo no. Ah, perfecto. Muy bien. Bien. Bueno, si se entiende, seguimos con el próximo supuesto que me plantea el ejercicio, que es calcular un BAN al 20%. Es decir, que yo le voy a exigir a este proyecto que pague los gastos operativos, que pague la inversión inicial y que aparte me rinda un 20%, porque yo tengo una empresa que me rinde un 20% y no quiero hacer inversiones que me rindan menos que eso. Entonces, tengo que calcular el BAN, o sea, actualizar los flujos del proyecto a una tasa del 20%. Matemáticamente, ¿cómo hago esto? Con el siguiente cálculo. Menos 100, que ya está expresado en el momento 0, entonces no tengo que hacer nada con esto, más 60, que este flujo se materializa en el año 1, por ende tengo que actualizarlo por un periodo, haciéndolo dividido 1 más la tasa de descuento del 20%. Más 60, que sabemos que este flujo se materializa en el segundo año, entonces tengo que actualizarlo por 2 periodos, dividiéndolo por 1 más la tasa de descuento al cuadrado. Más 0, que en este caso es un flujo que se materializa en el tercer año, y lo debería dividir por 1 más la tasa de descuento a la 3, para actualizarlo 3 años y llevarlo al momento 0 y compararlo con la inversión. ¿Qué veo acá? ¿Qué veo cuando yo a mi proyecto ya le exijo un 20%? Que me da un BAN negativo. O sea, quiere decir que si yo le exijo un 20%, no llega a cubrirme mi costo de oportunidad del 20%. Entonces, no llega a pagarme la tasa del 20% que le estoy pidiendo. Entonces, en este caso, el proyecto no sería viable, no sería económicamente conveniente, ¿sí? ¿Por qué? Porque no se da alguno de los 3 supuestos. O no se paga la inversión inicial, o no se pagan los gastos operativos, o no me paga la tasa del 20%. En este caso, como nosotros previamente calculamos el BAN igual a 0, o sea, el BAN con una tasa de descuento igual a 0, y vimos que ese caso el BAN era positivo, sabemos que el flujo paga sus gastos operativos y paga su inversión inicial. O sea, claramente lo que está pasando acá es que el proyecto no me paga el 20% que le estoy exigiendo. ¿Sí? ¿Hasta acá se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Sí, se entiende. Perfecto. Bien, entonces con eso vimos la primera medida de rentabilidad de un proyecto, que es el BAN, ¿sí? Y sabemos que el BAN a diferentes tasas de descuento me va a dar diferentes valores, y si el BAN es positivo, quiere decir que el proyecto me conviene. Ahora, si el BAN es negativo, quiere decir que el proyecto no me conviene, ¿sí? Sabemos que a una tasa de 0 me conviene, a una tasa de descuento del 10% también me conviene, pero si ya le exijo una tasa del 20%, este proyecto ya deja de convenirme, ¿sí? Segunda cuestión que me planteaba el ejercicio, voy a graficar esto también, que es lo que pedía el ejercicio. Si graficamos, podemos tener en un eje los diferentes BAN y en otro eje las diferentes tasas. Sabíamos que una tasa igual a 0 teníamos un BAN igual a 20, a una tasa igual al 10% teníamos un BAN igual a 4,13, y a una tasa del 20% teníamos un BAN igual a menos 8,33, ¿sí? Vemos cómo va bajando el BAN a medida que le exijo más tasa, hasta que llega un punto que el BAN es negativo, ¿sí? Con esto terminaríamos de explicar lo que es el BAN y tenemos que pasar a explicar lo que es la TIR, que vemos que también aparece en nuestro proyecto, en nuestro gráfico. Y ya les voy a explicar por qué. Primero les explico conceptualmente qué es la TIR. La TIR es la tasa que exterioriza la rentabilidad de este proyecto. Es decir, que si nosotros suponemos que este proyecto es una inversión que yo hago en el momento 0 de 100 pesos y en el año 1 me genera 60, en el año 2 me genera 60 y en el año 3 me genera 0, yo puedo decir que eso me rinde un
X%. En este caso, calculado por Excel, me rinde un 13%. O sea, como ven, la TIR es una tasa. A diferencia del BAN, que es un monto nominal, la TIR es una tasa y exterioriza el rendimiento intrínseco del proyecto, ¿sí? Entonces, en términos teóricos, eso sería la TIR. En términos matemáticos, la TIR sería la tasa que hace que el BAN sea cero, ¿sí? Es decir, justamente si yo actualizo este flujo de fondos a una tasa TIR, me va a igualar los flujos de fondos futuros con la inversión inicial, pues justamente me está exteriorizando el rendimiento del proyecto, el rendimiento intrínseco del proyecto, ¿sí? Entonces, como sabemos, matemáticamente la TIR va a ser la tasa que me hace el BAN igual a cero. Teóricamente sabemos que la TIR es la tasa que exterioriza el rendimiento del proyecto. Ahora, ¿cómo calculamos la TIR? Por aproximaciones sucesivas, ¿sí? Y eso lo vamos a ver ahora matemáticamente. Para calcular la TIR, como sabemos que la TIR es la tasa que hace que el BAN sea igual a cero, tenemos que partir calculando un BAN positivo y un BAN negativo, como bien tenemos en este cuadro. Como sabíamos, a una tasa del 10% nosotros teníamos un BAN positivo de 4,13 y a una tasa del 20% íbamos a tener un BAN negativo de menos 8,33. Entonces, una vez que calculamos esto, tenemos que calcular la diferencia que hay entre estos BAN y estas TIR, ¿sí? La diferencia que hay entre 4 y menos 8,33 va a ser de 12,4656. Es decir, 4 menos por menos más, 8,33 me da 12,4656. Vamos a achicar los decimales para que... Bueno, en verdad lo dejo así. Entonces sabíamos que la diferencia entre el BAN negativo de menos 8,33 y positivo de 4,13 va a ser de 12,4656. Hay 12,4656 puntos entre un BAN y otro, ¿sí? Y sacamos también la diferencia entre las tasas. ¿Qué diferencia hay entre una tasa del 10% y una tasa del 20%? Hay 10 puntos de diferencia, ¿sí? Una vez que yo cuantifique esto, voy a pasar a cuantificar el intervalo que hay entre, ya sea la tasa que me generó el BAN negativo y la tasa que me generó el BAN positivo y la TIR. ¿Cómo calculamos ese intervalo? O sea, ¿cómo calculamos la diferencia que hay entre este 20% que me da un BAN negativo y la TIR, que sabemos que me da un BAN igual a cero? Haciendo el siguiente. Si partimos de la tasa que me genera un BAN negativo, hacemos el BAN negativo por la diferencia de tasa sobre la diferencia de BAN. Y eso me va a dar el intervalo que existe entre esta tasa que me generó un BAN negativo y la TIR. En términos matemáticos, ¿cómo sería? 8,33 por 0,10%, es lo que vemos que calcula acá, dividido la diferencia de BAN, 12,4656. Este cálculo, 8,33 por 0,10 dividido 12,4656, me da 0,0669. ¿Qué implica este 0,0669? Es justamente la diferencia que existe entre la tasa que me generó este BAN negativo, si lo vemos en el gráfico sería este 20%, y la tasa que hace al BAN igual a 0, que sería la TIR, ¿sí? Este intervalo va a ser este 0,06699. Por ende, para nosotros calcular la TIR, tenemos que restar a esta tasa del 20% este intervalo para justamente calcular la TIR. Es decir, restamos el 20% menos este 0,0669 y llegamos a un 13,31. ¿Qué quiere decir? Que la TIR, es decir, la tasa que hace el BAN igual a 0, va a ser igual a 13,31%. En términos teóricos, la tasa que exterioriza el rendimiento de este proyecto es igual a un 13,31%. Como sabemos, esto es aproximaciones sucesivas, o sea, no va a ser un método exacto. Si ustedes calculan el BAN a esta tasa, no le va a dar un BAN igual a 0. Lo exacto te lo da el Excel. O sea, si ustedes calculan un BAN con Excel, con la TIR del Excel, sí les va a dar un BAN igual a 0. Pero en este caso, justamente la idea es darle a ustedes una herramienta para poder calcular la TIR sin la necesidad de tener un Excel. Lo pueden hacer por aproximaciones sucesivas mediante este método. Como dije recién, podemos partir analizando la tasa que me generó un BAN negativo para sacar el intervalo que hay entre esa tasa y la TIR, o podemos analizar el intervalo que hay entre una tasa que me generó el BAN positivo y sacar el intervalo que hay entre esa tasa y la TIR. ¿Cómo lo vamos a ver a continuación? Para sacar ese intervalo tenemos que hacer la misma regla de 3 simple, pero nada más que en vez de partir de los valores que me generaron un BAN negativo, tengo que partir de los valores que me generaron un BAN positivo, haciendo 4,13 por
la diferencia de tasa, 0,10, dividido la diferencia de van, 12,4656. Vemos qué es lo que está en este cálculo. 4,1322 por 0,10 dividido 12,4656, y ahí sacamos este valor que es 0,0331. Que como sabíamos recién, esto va a ser el intervalo que hay entre esta tasa que me generó un van positivo, este 10%, y la TIR, ¿sí? Entonces, si nosotros queremos hallar la TIR a partir de este intervalo, tenemos que sumar a la tasa que me generó este van positivo, este intervalo, para llegar a la TIR. En términos matemáticos sería sumar al 10% que me generó ese van positivo más el intervalo de 0,0331 para llegar a la TIR de 0,1331. Vemos que llegamos a la misma TIR del 13,31%. ¿Sí? ¿Entendió esto? ¿Cómo calculamos la TIR? ¿Y qué significa? Esto igual lo vamos a calcular un montón de veces de acá en adelante, pero bueno, me interesa que se haya entendido por lo menos esta primera explicación. Profe, ¿puede volver a explicar cómo saca la primera parte, o sea, el van y las tasas, para calcular la TIR? Ese, por ejemplo, ese que estaba preguntando el compañero, que es cuando es el valor es negativo, ¿no es cierto?, menor a 0, entonces se resta de la tasa que te genera, y el otro se suma. Exacto, exacto. Además, voy a tener que hacer, pues no entiendo todavía. No, está bien, pero está bien como lo estás leyendo. O sea, si yo saco el intervalo que hay, lo muestro en el gráfico para que se entienda mejor. Yo quiero hallar la TIR, que es justamente este punto, ¿sí? Yo primero, haciendo esta regla de 3 simple, de 0,8833, que sería el van negativo, por la diferencia de tasa del 10% dividido la diferencia de van, saco el intervalo que hay entre esta tasa que generó el van negativo y la TIR. Saco esto, ¿sí? Entonces, si yo quiero calcular o quiero saber la TIR, tengo que restar de la tasa que me dio este van negativo ese intervalo para llegar a la TIR. Por eso restamos 0,2 menos el intervalo de 0,0669. Y así llegamos a la TIR, que va a estar en un 13,31%. Ahora, si yo quiero calcularlo partiendo del van positivo, tengo que sacar este intervalo. La diferencia que hay entre la tasa que me generó un van positivo y la TIR. Para eso hago la regla de 3 simple partiendo del van positivo, haciendo 4,13 por la diferencia de tasa del 10% dividido la diferencia de van de 12,4656. Es el cálculo que das acá, 4,1322 por 0,10 dividido 12,4656. Y ahí saco este intervalo entre la tasa que me generó el van positivo y la TIR. Ese intervalo es igual a 0,0331. Quiere decir que para yo hallar la TIR a partir de este intervalo y esta tasa, tengo que a esta tasa sumarle el intervalo para llegar a la TIR. Y es lo que hacemos acá. El 10% que me generó el van positivo más el intervalo que hay entre ese 10% y la TIR, de 0,0331. Y así llegó al van de 13,31%. ¿Se entendió? Sí. Sí, por ejemplo, ese numerito, ¿no es cierto?, la tasa partiendo del positivo y del negativo, ¿no son iguales? No importa, o sea, lo que importa, o sea, como sabemos, como decía recién, esto es un método de aproximaciones, o sea, no van a llegar a una TIR precisa. Lo importante acá es que ustedes sepan metodológicamente hacer estos pasos. Sacar un van positivo, sacar un van negativo, hallar la diferencia de van, hallar la diferencia de tasa, y a partir ya sea del van positivo o del van negativo, hallar el intervalo, ¿sí? Si parten del van negativo, hacen esta regla de 3 simple para sacar el intervalo que hay entre esta tasa y la TIR. Y por ende tienen que restarlo. Ahora, si parten de la tasa positiva, hacen la regla de 3 simple del van positivo por la diferencia de tasa dividido la diferencia de van para hallar el intervalo que hay entre la tasa que le genera un van positivo y la TIR, y en ese caso tienen que sumar ese intervalo. O sea, lo que importa acá ustedes sepan en términos metodológicos cómo hallar la TIR. Una TIR precisa no la van a encontrar con este método. Pero sí bastante aproximada. Juan, creo que vos tenías una pregunta que empezó, o Emanuel, no sé. No, sí, profe, le iba a preguntar si, bueno, eso no serviría como un método de control cruzado como tal, digamos. No lo tomen como un método de control cruzado. O sea, ustedes tienen que saber bien qué método realizar. Si quieren, pueden aprenderse uno o los dos y con eso alcanza. O sea,
Si quieren hacer siempre partiendo del van negativo, lo pueden hacer siempre del van negativo. Si quieren partir siempre del van positivo, también lo pueden hacer partiendo siempre del van positivo. Son dos formas de llegar a un mismo resultado. El tema es que como estamos haciendo aproximaciones, puede que haya alguna diferencia de decimales y no quiero que entren en una rosca sin fin de intentar que les dé, porque la idea es que ustedes sepan calcular el van. Sepan calcular la TIR, ya sea partiendo del van positivo o del van negativo. Sí, está, profe. No, por ahí estaba pensando porque nosotros en financiera, digamos, habíamos Sí. visto, o sea, este método de aproximaciones sucesivas como tal, pero no vimos este método como tal, sino que era algo de prueba y error, digamos. Sí, Que como tal en un examen sería como muy largo, digamos, porque sería justamente totalmente. ir probando. Justamente, esto es la idea, es que ustedes sepan una forma de calcular a grosso modo una TIR prescindiendo del Excel. Lo cierto que en la práctica, y yo cuando tengo que sacar una TIR para un cliente o lo que sea, ocupo el Excel porque es lo más preciso, digamos. Pero esto a ustedes les da la herramienta de poder calcularla prescindiendo del Excel, y lo importante es que ustedes acá sepan los pasos metodológicos, ¿sí? Ya sea partiendo del van positivo, del van negativo, que puedan hallar la TIR. Si parten del van negativo, recuerden que van a hallar el intervalo que hay entre la tasa que generó el van negativo y la TIR. Por ende, tienen que restar. O sea, tienen que disminuir esa tasa para llegar a la TIR, porque van a estar en este intervalo. Tienen que disminuir la tasa hasta llegar a la TIR. Si parten de la tasa que les generó un van positivo, tienen que incrementar la tasa. Van a estar en este intervalo. Van a sacar la diferencia que hay entre esta tasa y la TIR. Por ende, tienen que sumarla, ¿sí? Sí, profe, perfecto. Bien. Juan, ¿tenías una pregunta? No, profe, se entendió. Se entendió ya la pregunta ya que tenía. Gracias. Bien, bueno. Muchas gracias por las preguntas. Le digo, es un tema súper importante y todo lo que a mí me ayude a seguir aclarando suma para el entendimiento general del tema, ¿sí? Bien, con esto, si quiere, terminamos lo que sería el punto número 1 del ejercicio. Vamos a lo que sería el punto número 2. Que el punto número 2 me da dos proyectos, ¿sí? Me da un proyecto A y un proyecto B, que son mutuamente excluyentes. ¿Qué quiere decir que son mutuamente excluyentes? Que tengo que hacer uno u otro, ¿sí? Tengo un proyecto A que tiene una inversión inicial, ambos tienen una inversión inicial de menos 100, pero lo que cambia son los flujos. En el proyecto A tengo un flujo de 40 en el año 1, de 60 en el año 2 y de 90 en el año 3. Y en el proyecto número B tengo un flujo de 60 en el año 1, 60 en el año 2 y 60 en el año 3, ¿sí? Dado eso, el enunciado primero que nada me pide que calcule el van del proyecto a una tasa del 16%. Es decir, me pide que calcule el van exigiéndole un 16% al proyecto. Pues es lo que vamos a hacer en el primer punto. Lo pongo acá porque están bastante desperdigadas las soluciones en esto, entonces lo fui marcando así. Punto 2.1, calcular el van del proyecto A. Para eso, como sabíamos, teníamos que actualizar al momento 0 cada uno de los flujos, da una determinada tasa de descuento, que en este caso es el 16%. Hace este cálculo a continuación, haciendo menos 100 más 40, que se materializa en el primer año, por ende lo tengo que actualizar un periodo, lo divido por 1,16. Más 60, que se materializa en el segundo año, por ende lo tengo que actualizar por 2 periodos, y por ende lo divido por 1,16 al cuadrado. Más 90, que se materializa en el tercer año, por ende lo tengo que actualizar por 3 periodos, dividiéndolo por 1,16 al cubo, ¿sí? Y de la sumatoria de esto, tomo el van, o alcanzo el van de 36,73. Es decir, por lo que veo acá, este proyecto A una tasa del 16%, paga su inversión inicial, paga sus gastos operativos y me paga la tasa del 16% que estoy exigiendo. Pero yo tengo que elegir si hago el proyecto A o el proyecto B. Entonces tengo que calcular también el van del proyecto B para ver cuál de los dos proyectos me arroja un mayor van. Y el que me arroja un mayor van va a ser el que me convenga, ¿sí? Entonces paso a analizar el proyecto B. Tengo el van acá. Este proyecto B me va a generar, o sea, me va a implicar una inversión de menos 100 en el momento 0 y me va a generar 3 flujos positivos de 60 pesos en el año 1, 2 y 3. Entonces, con esto calculo el van haciendo menos 100 más 60 dividido 1,16, es decir, lo actualizo un periodo, más 60, que este flujo de 60 se materializa en el segundo año, por ende lo actualizo por 2 periodos, dividiéndolo por 1,16 al cuadrado, y más 60, que este flujo se materializa en el tercer año, por ende lo divido o lo actualizo por 3 periodos, dividiéndolo por 1,16 al cubo. Así llegó al van del proyecto B de 34,75. ¿Qué vemos al analizar el van de cada uno de los proyectos?
que me convendría el proyecto A. El proyecto A me genera un band de 36,73 y el proyecto B me genera un band de 34,75. Ambos proyectos me convienen de por sí, ¿sí? O sea, ambos proyectos me generan un band positivo, es decir, pagan sus gastos operativos, pagan su inversión y pagan la tasa del 16% que yo estoy exigiendo. Pero como dice el mismo anunciado, son proyectos mutuamente excluyentes. Esto puede ser porque compiten por recursos, ya sea físicos, es decir, no tengo infraestructura para hacer las dos cosas, o no tengo plata para hacer las dos cosas, pueden competir por recursos económicos, o puede haber una serie de limitantes que me hagan elegir entre un proyecto u otro. Entonces, en este caso, los dos proyectos son viables, pero tengo que ver el que más me conviene. ¿Cuál va a ser el que más me conviene? El que mayor ban me genera. En este caso, va a ser el proyecto A porque me genera un ban superior al proyecto B. ¿Sí? Con esto respondemos el primer punto de este ejercicio 2. ¿Sí? Lo del gráfico lo dejamos para el final para hacer una explicación final. El punto número 2 me pide calcular la TIR de ambas inversiones. ¿Sí? Entonces, como sabíamos, la TIR la calculábamos por aproximaciones sucesivas. Teníamos que calcular la diferencia, o sea, partir de una tasa que me genera un ban positivo y una tasa que me genera un ban negativo. Empezamos analizando el proyecto A. Sabíamos que al 16% teníamos un ban de 36,73. Y yo les digo el dato, ustedes en el momento del parcial deberían probar diferentes ban a diferentes tasas. En este caso, a una tasa del 40% vamos a tener un ban negativo de menos 8,0175. ¿Sí? Entonces, una vez que tenemos una tasa que me genera un ban positivo y una tasa que me genera un ban negativo, podemos pasar a calcular la TIR. En este caso, saca la TIR a través del intervalo entre la tasa que me genera un ban negativo y la TIR. Por ende, hace la regla de 3 simple partiendo del ban negativo. O sea, hace 8,0175 por la diferencia de tasa de un 24% sobre la diferencia de ban de 44,7492. Eso me da 0,429996. ¿Sí? Este número de 0,429996 me implica, como sabíamos, el intervalo que hay entre la tasa que me generó el ban negativo y la TIR. Como justamente esta tasa me genera un ban negativo, tengo que disminuirla. Tengo que disminuirla en este intervalo para hallar la TIR. Por ende, voy a hallar la TIR haciendo la tasa que me generó el ban negativo del 40% menos el intervalo que calculamos recién de 0,0429996. Este cálculo me da 0,377, es decir, el proyecto número A me genera una TIR del 35,7%. ¿Sí? Ahora tenemos que pasar a calcular la TIR del proyecto B. Y en este caso, para dos proyectos mutuamente excluyentes, me va a convenir el proyecto que mayor TIR me genere. ¿Sí? Es el proyecto que mayor rendimiento intrínseco tenga para mí. ¿Sí? Entonces, pasamos a lo que es el cálculo de la TIR del proyecto B, que lo vamos a tener acá. Para eso, como sabíamos, teníamos que partir de este cuadrito, que teníamos un ban positivo a una tasa del 16%, y también, les digo yo el dato, a una tasa del 40% voy a tener un ban negativo de menos 4,6647. Calculamos la diferencia de ban haciendo 34,7534 menos por menos más 4,6647. Me da una diferencia de ban de 39,4181. ¿Sí? Y saco la diferencia de tasas haciendo el 40% menos el 16%, me da una diferencia del 24%. ¿Sí? Y una vez que tengo calculado un ban positivo, un ban negativo, la diferencia de ban y la diferencia de tasas, tengo que hallar el intervalo que hay entre alguna de estas tasas y el ban. Acá nuevamente eligió la opción de sacar el intervalo que hay entre la tasa que me genera un ban negativo y la TIR. Haciendo la regla de 3 simple de 4,6647, que sería el ban negativo, por la diferencia de tasa del 24%, dividido la diferencia de ban de 39,4148. Esto me da un intervalo de 0,0284015, que como partimos del ban negativo, tenemos que disminuir justamente la tasa que me generó ese ban de acuerdo a este intervalo, haciendo el 40% que me generó ese ban negativo menos el intervalo de 0,0284015. Esto me da una TIR de 0,37159, es decir, me da una TIR del 37,16%. ¿Qué vemos acá? Que la TIR, según el criterio de la TIR, como vemos en este cuadro, me conviene el proyecto B. O sea, el proyecto B me genera una TIR del 36,31%. A ver si... No, pues esas TIR están por Excel.
Según las aproximaciones sucesivas, el proyecto B me genera una TIR del 37,16% y el proyecto A me genera una TIR del 35,7%. Es decir, según el criterio de la TIR me conviene el proyecto B y según el criterio del BAN me conviene el proyecto A. Entonces, ¿cómo respondemos la tercera pregunta que me plantea el ejercicio? ¿Cuál de estas inversiones es más conveniente? Lo que ustedes tienen que saber acá es que ante esta zona de divergencia entre el BAN y la TIR tienen que atenerse al criterio del BAN. Pues la TIR tiene una serie de inconsistencias que la vamos a ver más adelante, ¿sí? Entonces, ¿qué proyecto me conviene? Me conviene el proyecto A, porque me genera un mayor BAN. Pero si a su vez la pregunta le plantea que ustedes profundicen más esta respuesta, en el sentido de por qué hay una diferencia con la TIR, ustedes tienen que saber que estamos en una zona de divergencia. O sea, en todo proyecto hay una zona de divergencia entre el criterio del BAN y el criterio de la TIR. Y eso está dado por la tasa de descuento que yo utilizo. Es decir, hay una determinada tasa de descuento que va a implicar una zona de divergencia, es decir, que el BAN me va a decir que haga una cosa y la TIR me va a decir que haga otra. Y hay una tasa de descuento mayor donde hay una zona de convergencia, donde el BAN y la TIR me indican una misma solución, ¿sí? La diferencia que hay entre la zona de convergencia y la zona de divergencia la voy a hallar con la tasa de Fisher. ¿Qué sería la tasa de Fisher? Sería la TIR que voy a hallar del proyecto incremental. Vamos a ver qué sería eso. La TIR que yo tengo que hallar del proyecto incremental sería, primero que nada, tengo que calcular el proyecto incremental entre estos dos proyectos, entre el proyecto A y el proyecto B, haciendo justamente A menos B. Menos 100 menos 100 igual a 0. 40 menos 60 menos 20. 60 menos 60 igual a 0. 90 menos 60 igual a 30. Es decir, el proyecto A menos B tiene este flujo de fondos, ¿sí? Yo con este flujo de fondos tengo que hallar una TIR. ¿Y esa TIR qué me va a marcar? La diferencia que hay entre la zona de convergencia y la zona de divergencia. O sea, si yo me adelanto un poquito y le digo la solución, pero para poder explicar nomás en qué consiste eso. Esa TIR me va a dar un 22,47%. ¿Qué quiere decir esto? Que yo estoy en una zona de divergencia, es decir, yo tengo una solución por el criterio del BAN y otra recomendación por el criterio de la TIR, porque estoy analizando el BAN a una tasa del 16%, que está por debajo de mi tasa de Fisher. Entonces estoy en la zona de divergencia, ¿sí? Donde el BAN me va a arrojar un resultado y la TIR me va a arrojar otro resultado. Si yo calculo o analizo estos proyectos a una tasa mayor que la tasa de Fisher, voy a estar en una zona de convergencia. Es decir, probablemente el BAN y la TIR me van a indicar que me conviene el mismo proyecto. En este caso va a ser el proyecto B. Que por cómo estamos de tiempo, no sé si me animo a avanzar con el cálculo o cortar acá y terminar el lunes de cómo calcular esta tasa de Fisher, ¿sí? Si les parece, avanzo hasta las 1:30 y hasta ahí cortamos y seguimos el lunes. ¿Les parece? Sí, profe, perfecto. Sí, profe. Bien. Bien, entonces, como sabemos, teníamos que calcular esa tasa de Fisher que sería el punto de corte. ¿Cómo hacíamos eso? Calculando la TIR para el proyecto incremental A menos B. Calculamos el proyecto A menos B, restando uno con otro, y llegamos a este flujo de fondo. 0 en el momento 0, menos 20 en el momento 1, 0 en el momento 2 y 30 en el momento 3. ¿Sí? Con este flujo de fondos vamos a hallar un BAN positivo y un BAN negativo. Que por lo que vemos acá, a una tasa del 16%, esto me va a dar un BAN de 1,9784. ¿Sí? Otra forma de hallar esto sería calcular el BAN del proyecto A al 16% menos el BAN del proyecto B, llegamos al mismo resultado. ¿Sí? De saber que al 16% me genera un BAN de 1,9784 o 1,98 si lo redondeamos. A su vez también sabemos, o yo se los digo, que a una tasa del 25% tengo un BAN negativo de menos 0,64. Y a partir de acá tengo que calcular la TIR, haciendo la diferencia de BAN, lo cual va a ser 1,9784 menos por menos más 0,64, es decir, tengo una diferencia de BAN de 2,6184, y una diferencia de tasa de la diferencia que hay entre el 25% y el 16%, esto me va a dar un 0,09, un 9% de diferencia. ¿Sí? Y una vez que tengo el BAN positivo, el BAN negativo, la diferencia de BAN y la diferencia de tasa, voy a calcular el intervalo. Que acá nuevamente parte del BAN negativo, haciendo la regla de 3 simple de 0,64 por la diferencia de tasa dividido la diferencia de BAN para hallar el intervalo que hay entre la tasa que me genera el negativo y la TIR. ¿Sí?
ese intervalo va a estar en 0,0219986. Es decir, que si yo resto la tasa que me generó el van negativo por este intervalo, llego a la TIR del van incremental. ¿Qué sería la tasa de Fisher por aproximaciones sucesivas? 0,25, que es la tasa que me generó el van negativo, menos el intervalo de 0,0219986, me genera una TIR incremental en este caso de 0,2280. Es decir, una tasa de Fisher o una tasa de corte de 22,8%. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo calculo diferentes van, como lo voy a ver en este cuadro, a diferentes tasas, voy a ver que a una tasa menor al 22,8% me va a convenir el proyecto A sobre el B, ¿sí? A diferencia de lo que vimos cuando calculamos la TIR, que como vimos, según la TIR me convenía el proyecto B menos A, ¿sí? Pero a medida que yo vaya incrementando esa tasa de descuento y supere este 22,88%, voy a entrar a la zona de convergencia, es decir, según el van también me va a convenir el proyecto B. Veámoslo en términos matemáticos. A una tasa del 10% tengo un van del proyecto A del 53,57% y un van del proyecto B del 49%. Es decir, me conviene el proyecto A. ¿Por qué? Porque estoy por debajo de la tasa de Fisher del 22,80%. A una tasa del 20% sigo estando por debajo de la tasa de Fisher, por ende, si calculo el van del proyecto A y el van del proyecto B, me sigue dando un van mayor el proyecto A de 27,08 versus 26,39. Pero fíjense lo que pasa cuando calculo el van a una tasa del 30%. Ya una tasa superior a mi tasa de Fisher. Calculo el van del proyecto A, 7,24. Calculo el van del proyecto B, 8,97. Ven que a una tasa superior a la tasa de Fisher ya me conviene el proyecto B. Estaría en una zona de convergencia entre el criterio del van y el criterio de la TIR. ¿Por qué? Porque estoy calculando el van a una tasa superior a mi tasa de Fisher. Que si lo vemos en este gráfico, lo vamos a poder ver acá, en la zona de convergencia y la zona de divergencia, que como ya son las 7:30, si quieren lo dejamos para la clase que viene, a esto y al punto número 3. ¿Alguna pregunta con esto? ¿Algo que quieren que repasemos? ¿Algo que quieren que revisemos de este ejercicio? Intenté ser lo más claro posible, sin detenerme. Por favor, si algo no se entendió, me lo dicen. Si no, arrancamos la clase que viene analizándolo. El silencio otorga, parece. Silencio, Cric, 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 no, silencio atroz, diría uno. Curando, ¿eh? No, bueno, a ver, si por ahí hay algo así a grosso modo que no se ha entendido, díganmelo, lo vemos de vuelta. No sé, no sé si tienen teoría ahora a las 7:30, podemos cortar si no. Sí, tenemos clase de proyecto ahora, por eso es. bien. Práctica. Bueno, si quieren entonces cortamos acá, seguimos el lunes, arrancamos evacuando dudas y terminamos este ejercicio el lunes. Dale, buenísimo, gracias, profe. No, por favor, corto la grabación. Si alguien que no tiene clase ahora tiene alguna duda,